Rey entra con su familia a un hospital de emergencia, pero han pasado muchas horas y su familia aún no ha salido. Cuando Rey pregunta, el hospital le dice que nunca llegó acompañado. En esta historia conoceremos a Rey Monroe y a su familia. Al principio, la película nos muestra que Rey está discutiendo con su esposa porque al parecer habían ido a pasar el Día de Acción de Gracias a la casa de los padres de su esposa. Sin embargo, no habrían pasado un momento agradable. Luego conocemos a Perry Monroe, quien es la hija de ambos, que se encontraba jugando en el auto con su maquillaje de juguete. En ese momento, para entretener a su hija, Rey le pide cantar una canción que ellos cantaban cuando ella era más pequeña. Ambos empiezan a cantar y minutos después, la niña le dice a sus padres que necesitaba ir al baño, así que deciden estacionarse en una parada técnica. Rey aprovecha para comprar una soda, un café y también pequeños envases de bebida alcohólica. Cuando suben al carro, la niña les dice que su maquillaje no estaba y la madre se vuelve al baño a buscarlo. Rey decide buscar en la parte trasera del auto y baja a Perry del carro, pero su café se derrama y mientras limpiaba el desastre, la niña se aleja del auto y se asusta porque un perro estaba acercándose a ella. Perry empieza a retroceder sin darse cuenta que atrás estaba un espacio de construcción. Cuando Rey se da cuenta, espanta al perro con una piedra, pero de repente... Cuando despierta, ve que su esposa estaba llorando porque la niña no reaccionaba. Rey se queda paralizado sin hacer nada producto del susto de ver que su hija no se movía. La madre de la niña le dice que haga algo, pero él, en un estado de shock, la empuja y cierra los ojos. Cuando después de varios segundos voltea, ve nuevamente a su esposa y a su hija, y Perry por fin había reaccionado, pero se había lesionado el brazo y golpeado la cabeza. Decide conducir hasta un hospital. Cuando llegan al hospital, Rey va directo a emergencia y se da cuenta que había mucha gente esperando. Le dice a su familia que se siente. Mientras, él va a recepción a decirle a la enfermera que su hija se lesionó y necesita que la atiendan. Pero la enfermera no hace otra cosa que decirle que se siente a pesar de verlo tan desesperado. Su esposa lo presiona y le dice que deben atenderla rápido y que le insista a la enfermera. De pronto, todos empiezan a mirarlo de manera extraña y el ambiente se pone bastante incómodo. Así que nuevamente va con la enfermera y le pide que haga una excepción y los atiendan primero. Ella les pide que se registren, cuando en un primer momento no le avisó que debían registrarse, así que Rey se enoja, pero aún así anota el nombre de la niña. Mientras escribía, escucha que otra señora comunica que un paciente al que le habían atendido es B positivo, y la recepcionista inmediatamente le comunica a un tal Dr. Bertram, que ya encontraron a uno más. A Rey le parece extraño todo esto, y la recepcionista le dice que espere hasta que haya un doctor disponible. Cuando Rey se sienta nuevamente, se da cuenta que la niña se había dormido y su esposa aprovecha para decirle que le dolía la cabeza. Rey se dirige a un expendedor para llevarle agua y ahí ve que llegaron personas heridas al hospital. También observa que un doctor le da un paquete a un paramédico que trajo a los heridos. Todo esto a Rey le parece muy extraño. Cuando entra nuevamente, al fin los atienden. La enfermera empieza a hacerle preguntas a Rey sobre su esposa anterior, Abby Monroe, y él le dice que ella falleció. También le pregunta si desean inscribir a su hija como donante de órganos, y ellos evidentemente se niegan. Poco después, una enfermera los dirige con el doctor que atenderá a Perry, pero antes de irse, Rey escucha que la enfermera le estaba dando información confidencial de su hija a alguien más, pero decide ignorarlo y se va. El doctor que atiende a Perry es el Dr. Bertram, el mismo con el que habló la recepcionista cuando llegó al hospital. El doctor examina a la niña y les dice a los padres que Perry podría tener una lesión en la cabeza producto del golpe, y que lo mejor es hacerle una tomografía. Mientras alistan a la niña, conocemos al Dr. Bruce. Es él quien llevará a la niña para la tomografía. Los padres quieren acompañarla, pero el Dr. Bruce le dice que solo uno de ellos puede ir con Perry y va su esposa. Antes de irse, Rey agarra la mano de su esposa como si se estuviera despidiendo. Él tiene el presentimiento de que algo malo va a pasar, pero nuevamente decide ignorar esa sensación y se siente a esperar. Rey se había quedado dormido esperando a su familia y se da cuenta que habían pasado muchas horas. Cuando va al baño a lavarse la cara, se da cuenta que tenía un parche en la frente que no había tenido antes. Va a la recepción, pero la enfermera que estaba atendiendo era otra de la del turno de la mañana y le tiene que volver a explicar que hace ya varias horas su esposa ingresó con su hija y que aún no han salido. Rey solo ve cómo pasan los minutos y le pide a la enfermera buscar en el sistema. La enfermera busca en el sistema, pero le pide que se siente y que se calme. Pero Rey ya estaba bastante enojado como para ponerse a esperar y le pide que revise el registro físico. Pero la enfermera le responde que se reinicia la lista cuando hay cambio de turno, así que ahí no encontrará su nombre. Rey le pide a la enfermera que llame a sala donde sacan tomografías para saber si están ahí, y la enfermera lo hace. Mientras esto ocurre, Rey voltea y ve que un empleado del hospital estaba sacando unas bolsas amarillas y los estaba poniendo en la basura. Rey relaciona ese color con la ropa de su hija y se imagina lo peor.
Cuando regresa su atención a las palabras de la enfermera, ella le dice que lo siente mucho pero que su familia no estaba ahí. A Ray le desespera todo esto y decide ir él mismo a buscarlas, pero un doctor lo detiene y le dice que no puede entrar en esa área sin autorización. Ray le explica que su familia ingresó en la mañana y que aún no han salido. El doctor decide buscar en el registro pero tampoco encuentra nada. De repente ve a la enfermera que los ayudó en la mañana y le pide que le pregunte. Ella responde que sí reconoce al señor y dice que él vino en la mañana por una lesión en la cabeza pero que vino solo. Ray reacciona de manera violenta porque estaba enojado porque claramente la enfermera estaba mintiendo y para que se calme le inyectan un sedante y lo llevan a un cuarto. Ray piensa que todo esto es una trampa para que no vea a su familia. Se para y se inyecta 3 dosis de epinefrina para que el sedante no le haga efecto. Rompe la luna y se escapa. Sabe que algo anda mal y decide correr porque la seguridad del hospital lo estaba siguiendo. Cuando sale, se esconde en su auto y ve a unos policías a quienes les cuenta todo y les pide ayuda, porque está seguro que se llevaron a su familia y les dice que trataron de drogarlo con un sedante. Los policías entran para ayudarlo y las personas en el hospital empiezan a actuar de manera sospechosa, como si ocultaran algo. Los policías le dicen que los lleven al lugar donde sacan tomografías que estaba en el 3er piso. Sin embargo, Ray recuerda que cuando su familia subió al ascensor, fueron hacia el piso de abajo, no al 3er piso. De igual forma, los doctores los llevan al 3er piso y les dicen que la última persona que usó el escáner fue una persona de 60 años a las 9:40 de la mañana, o sea, muchas horas antes que la que él dice que llegó con su familia al hospital. Llega el Dr. Bertram a aclarar la situación, pero cuando le preguntan sobre la familia de Ray, el Dr. Bertram dice que Ray entró solo, diciendo que habían tenido un accidente de auto e insistió que lo atiendan rápido ya que su esposa Abby lo estaba esperando. Esta situación hace que todo se torne más confuso, porque todos los empleados del hospital daban la misma versión, así que van a las cámaras de seguridad para aclarar las cosas, pero nuevamente todo empeora porque las cámaras de seguridad solo lo enfocan a él. Es ahí cuando los policías empiezan a creer que todo lo que les contó Ray es falso, porque no hay nada que pruebe lo que estaba diciendo. De pronto conocemos a la psiquiatra, la doctora Teresa Jacob, y hablan en privado, pero ella solo le empieza a preguntar sobre su ex esposa fallecida, Abby Monroe, y Ray le cuenta que ella falleció en un accidente de auto mientras él conducía y que eso lo consume todos los días. Ray solo se desespera más y la doctora le dice que sería bueno revisar el lugar donde ocurrió el accidente. Llegan al lugar y los policías encuentran el maquillaje de la niña y también una gran mancha de sangre en el espacio de construcción donde se había caído Perry. Los policías ahora dicen que era una escena del crimen. Ray empieza a narrar cómo fue el accidente y les dice que él le tiró una piedra al perro y que Perry cayó después. La psiquiatra empieza a creer que tal vez la piedra se la tiró a su hija, no al perro, y que todo lo que pasó después lo inventó él producto del shock en el que quedó. Ray jura que todo fue real, pero ya confundido y resignado empieza a rendirse y a creer que tal vez sí fue a su hija a quien atacó. La psiquiatra le explica que su mente creó todo eso porque ya había tenido un trauma parecido con el accidente de su anterior esposa, Abby, y no podía soportar que haya pasado nuevamente con su esposa actual y su hija, así que empezó a crear una realidad alterna para protegerlo de la tragedia que estaba viviendo. Ray se lo empieza a creer. Los policías lo arrestan porque ahora es sospechoso de homicidio, pero sorprendentemente aparece el perro al que le tiró la piedra, así que le quita el arma al policía y los encierra. Ray se dirige al hospital a rescatar a su hija porque ahora está más convencido de que todo lo que pasó es cierto. Se viste de doctor y entra al ascensor para ir al piso de abajo, pero ahí vemos que solo se accedía a ese piso con una llave, así que le quita la llave a la seguridad del hospital y entra. Cuando accede a ese piso, ve a unos doctores movilizando órganos humanos. Ahora estaba mucho más convencido que ahí tenían a su familia. Entra a las habitaciones del hospital y encuentra a cadáveres sin órganos y sin ojos, y se imagina lo peor. Sigue avanzando y entra a una sala de operaciones donde estaban a punto de sacarle los órganos a su esposa y a su hija, y los doctores solo le dicen que no estaba viendo con claridad, que estaba cometiendo un error. Los doctores intentan detenerlo, pero Ray dispara y ocasiona que la habitación se incendie. Logra rescatar a su familia, aparece el Dr. Bruce y trata de convencerlo de que estaba cometiendo un error, y le recuerda que él atendió su lesión en la cabeza, pero Ray solo le dispara y logra rescatar a su familia. Las lleva en el auto y cuando ya estaban por la carretera, Perry le dice que su brazo aún le duele, y Ray le dice que canten una canción para que se sienta mejor, y cantan la canción que cantaron al principio de la película. Y cuando parece que realmente había rescatado a su familia, podemos ver que por el espejo frontal del auto nos muestra lo que verdaderamente llevaba,
que era el cuerpo de otra persona, y ahí sabemos que todo lo que había dicho la psiquiatra era cierto. Su mente había creado una falsa realidad donde había rescatado a su esposa y a su hija, cuando lo que en realidad pasó es que ellas murieron en el espacio de construcción y que todo lo que ocurrió después fue producto de su imaginación. Así termina Fractura. Si te ha gustado este resumen, no olvides darle like y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones y hasta un próximo video. Adiós.